Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me alegra saludarlos, hermanos, en otro estudio del libro de Santiago, nuestro manual para la vida cristiana. La lección de hoy habla acerca de cómo resistir la tentación. Samuel, ¿cuál es el propósito del estudio de hoy? ¿Qué tal, Obed? Primero me permito saludar a nuestros hermanos. Bienvenidos al estudio de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente. El propósito de esta lección es mostrarnos que por medio del Espíritu Santo y la palabra escrita podemos obtener la victoria sobre la tentación. Recordemos, hermanos, que el pecado no está en ser tentados, sino en sucumbir ante la tentación. Les invito a orar para que Dios nos ilumine al estudiar su palabra. Te agradecemos otra vez, Padre nuestro, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queda con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, estaba prohibido intercambiar el algodón, pero los especuladores lo compraban en el sur y lo vendían a precios elevados en el norte del país. Un especulador se acercó al capitán de un barco en el río Mississippi y le ofreció $100 si le llevaba el algodón por el río. El capitán se rehusó recordándole que era ilegal. El hombre aumentó la oferta a $500, pero el capitán no lo aceptó. «Le daré $1,000, dijo el hombre. «No», respondió el capitán, «le daré $3,000». Entonces el capitán tomó su pistola y apuntándole al hombre le dijo: «Bájese de mi barco. Se está acercando usted demasiado a mi precio». ¿Qué te parece, Samuel? ¿No es así como nosotros debiéramos responder a la tentación? Bájese de mi precio. ¿Cómo respondió Jesús? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el arma que utilizó no fue una pistola, sino un escrito está para cada tentación. Él estaba familiarizado con las Escrituras y fue la espada que utilizó para vencer. Cuando Pedro lo tentó antes de su muerte, respondió muy similar al capitán de tu historia. Le dijo en Mateo 16:23, «Quítate delante de mí, Satanás». Sin duda, Obed, el problema más grande que tenemos los cristianos es la tentación. Si eliminásemos la tentación, se eliminaría el pecado. Estoy seguro que si la serpiente no hubiera tentado a Eva con la fruta del árbol prohibido, aún estaríamos viviendo en el paraíso. El problema fue que se dio a la tentación. Un pastor le dijo a su congregación: «Aprendí una gran lección de un perro. Su amo ponía un trozo de carne en el suelo y le decía: no lo toques, pero el perro corría y se lo comía. Entonces el amo le pegaba. Ponía otro trozo de carne en el suelo y le decía: no lo toques, pero el perro corría y se lo comía. Otra vez el amo le pegaba al perro. Después de varias pruebas, el perro entendió el mensaje. Si comía la carne, le pegaban. Así que el perro dejó de comerse la carne. Pero el perro ya no miraba la carne. Cuando el hombre colocaba la carne en el suelo, el perro se quedaba mirando la cara de su amo y nunca miraba la carne. Evidentemente sabía que si miraba la carne, la tentación de desobedecer sería demasiado fuerte. Por eso no quitaba la vista de la cara de su amo. Y así la tentación dejaba de ser un problema. Así sucede con la tentación, Obed. Decidimos que no vamos a ceder, pero Satanás la coloca frente a nosotros y tenemos el mismo problema que el perro. La miramos y no la podemos vencer. Nuestra solución es mirar a Jesús. Él venció la tentación y por medio de Él y su palabra podemos obtener la victoria. ¡Qué buena comparación, Samuel! Gracias. Un hombre luchaba con cumplir su dieta y un día tenía que hacer una diligencia en el centro de la ciudad y la ruta lo llevaba frente a un puesto de donas. Al acercarse, pensó en lo delicioso que sería una taza de café con una dona, pero recordó su dieta. Entonces oró pidiendo ayuda. Dijo: «Si quieres que me detenga un momento para tomar una taza de café con una dona, permite que encuentre un estacionamiento justo enfrente del lugar». Y cuando contaba el incidente, dijo:
y justo encontré un estacionamiento frente de la donetería, después de dar la 7ª vuelta a la cuadra. Bueno, buena respuesta y un poco lenta, ¿no, Samuel? Dice Roberto Orben, la mayoría de las personas quieren vencer la tentación, pero no quieren perderse contacto. Esta sección se titula La raíz de la tentación. Samuel, ¿qué dice Santiago en cuanto al origen de la tentación? ¿Cuál es la raíz de la tentación? Bueno, Obed, en Santiago 1:13 nos dice dónde no se origina la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchos le echan la culpa a Dios y dicen, Dios nos manda las pruebas y tentaciones para aquilitar nuestro carácter, pero Santiago nos dice que esto no es así, ni Él tienta a nadie. Por definición, Dios no puede originar algo que odia. Es absurdo pensar que si Dios odia el pecado, Él mismo sea su autor. El versículo 14 nos dice dónde se inicia la tentación, diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La diferencia entre una tentación y una prueba radica en la respuesta del ser humano. Si aprueba el examen es una prueba y fortalece su fe, pero si reprueba el examen es una tentación y lleva a la persona a cometer pecado. Santiago dice que una persona es atraída y seducida por la concupiscencia. Como dice John MacArthur, el problema no es un tentador de afuera, sino el traidor que está dentro. Cada mañana que nos levantamos tenemos que luchar contra nuestro propio deseo pecaminoso que nos incita a pecar. Dijo Jesús en Mateo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema está en nosotros, Obed, por eso batallamos para resistir. La batalla contra el pecado comienza en la mente. La verdad es que nosotros escogemos pecar, nadie nos fuerza. Un creyente es cautivado por un deseo que se produjo en su corazón y quita su vista de Dios. El gran predicador Spurgeon dijo, aprende a decir no, te servirá más que poder entender el latín. ¿Cuál es el papel de Satanás en la tentación entonces? El mismo que ocupó en el caso de Eva y en el caso de Jesús. Acecha a los creyentes tratando de inducirlos a ceder a la tentación. Él nos presenta la carnada, pero nosotros no tenemos que morderla. Además, la tentación es una cuestión individual. No a todas las personas les gusta la misma carnada. Satanás nos presenta las oportunidades y los estímulos para que cedamos a la tentación. Y aunque muchos utilizan la excusa, el diablo me indujo a hacerlo, el diablo no puede obligar a ninguno a caer en la tentación. Es importante lo que dijo David en el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El papel de las Escrituras para vencer la tentación es primordial. Recordamos lo que dijo Santiago en el capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Samuel. Algunas personas caen en la tentación, pero otras lo planean por adelantado. Le dijo el papá a su hijo, no tienes permiso para nadar en el canal. Es demasiado peligroso. Está bien, contestó el muchacho, pero llegó a casa llevando un traje de baño empapado. Y el padre preguntó, ¿dónde estabas? Nadando en el canal. ¿Y no te dije que no lo hicieras? Sí, señor, sí, papá, dijo el niño. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó el padre. Y el muchacho contestó, mira, papá, tenía mi traje ya puesto y conmigo, y no pude resistir la tentación. ¿Y por qué llevaste tu traje de baño? Para estar preparado en caso de ser tentado. ¿Qué te parece, Samuel? ¿Acaso no hacemos muchos lo mismo que este niño? Esperamos la tentación listos para caer. Esta sección se titula Cuando la concupiscencia ha concebido. Samuel, ¿cuál es el proceso que lleva al pecado? Sí, Obed. Santiago 1:15 nos habla del proceso que lleva al pecado.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así se forma el pecado en nuestro corazón. Primero, comienza como una emoción, un sentimiento o un anhelo. Al principio puede pasar por desapercibido. La tentación puede ser dinero, sexo, poder, el mismo orgullo, el chisme, la murmuración. Lo importante es que ese deseo puede desarrollarse y conquistar toda nuestra atención. Segundo, el siguiente paso es el engaño. Este paso está más relacionado con la mente que con las emociones. Otra forma de describirlo puede ser la justificación, es decir, nuestra mente empieza a presentar argumentos a favor de lo que estamos deseando y lo justifica para que lo podamos conseguir. El tercer paso es lo que se le llama planeación, cuando se comienzan a hacer planes para llevar a cabo ese pecado. Esta etapa implica nuestra voluntad. Finalmente, el cuarto paso es la desobediencia. Si permitimos que el proceso continúe, se llega a la desobediencia deliberada a la ley de Dios. El deseo conduce al engaño, el engaño a la planeación y el designo a la desobediencia, ya que ya es pecado. Mira, Obed, aunque muchos no lo quieren admitir, el pecado siempre comienza en la mente. Un autor dice, si se completa el ciclo de la tentación, se consume el pecado y éste produce la muerte. Samuel, ¿qué cosas podemos hacer para resistir la tentación? Sí, Obed, hay varias formas de luchar contra nuestro pecado. Algunas de ellas son, por ejemplo, la lectura de la Biblia. Vuelvo a citar a David en el Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro punto es la comunión con nuestros hermanos. Pablo nos anima a exhortarnos unos a los otros. Otro punto es el estudio en grupo. Al estudiar con otras personas nos animamos a seguir en el camino correcto. La oración es otro punto importante. Siempre que notamos una amenaza de pecado, debemos orar más de costumbre. También nos ayuda a escuchar predicaciones que nos fortalecen. Y otro punto es huir de la tentación cultivando buenos hábitos. Recientemente, empecé a jugar racquetball de nuevo y lamentablemente tuve que cambiar mis hábitos. Rápidamente me di cuenta que si me desvelaba leyendo o viendo televisión como usualmente acostumbraba, se me dificultaba levantarme de mañana para hacer deporte. Pronto mis hábitos incompatibles con el ejercicio tempranero desvanecieron. Empecé a acostarme más temprano, cenar no tan tarde y comer más saludable. A veces no se trata de poner énfasis en evitar lo malo, sino en cultivar lo bueno. No existe ningún secreto para evitar ser tentado. Simplemente es cuestión de cultivar una relación con Cristo, la cual se enfoque en servirle y en desarrollar hábitos que refuercen esa relación. Recordemos, hermanos, tener una naturaleza pecaminosa no es pecado, ni lo es la tentación. La tentación se convierte en pecado cuando cedemos. La publicidad es un fuerte enemigo de la decencia y de la pureza. Satanás hace lo posible por hacer caer a los seres humanos. Pero en Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¡Qué gran promesa, Obed! No tenemos excusa. Al final de cuentas, la elección es siempre nuestra. Así es. Es muy cierto, Samuel. Hermanos, ¿se han puesto a pensar en por qué son importantes para nosotros los regalos que recibimos? Primero, un regalo puede ser de alguien que es muy especial para nosotros. Por ejemplo, cuando una jovencita recibe una rosa de su primer novio, la exhibe hasta que se seca. Luego la coloca entre 2 hojas de papel y la guarda por siempre, por lo menos hasta que termine con el joven. La rosa no es valiosa en sí. Lo que vale es quién se la dio. Segundo, un regalo puede cambiar nuestra vida, como el hombre que recibió una marioneta y más tarde se dedicó a la ventriloquía, viajando por todo el mundo donde tiene exhibiciones. Por otro lado, un regalo puede ser muy costoso. Si es así, lo tratamos con mucho cuidado porque es irreparable. Esta sección lleva por título Toda buena dádiva y todo don perfecto. Samuel, todo lo bueno nos viene de Dios. ¿En cuál de estas categorías podemos colocar el mayor don que Dios nos ha dado? Sí, Obed. Tengo 3 textos que definen este don.
En 1 de Juan 4, 10 y 19 dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos dio el don de la vida eterna por medio de su Hijo por amor. Le amamos y tenemos el deseo de estar con Él por la eternidad. Por eso este regalo es tan importante para nosotros, porque es de alguien muy especial. En 2 de Corintios 5:17 vemos que este don de Dios cambia nuestra vida, diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibimos este don de Dios, nuestra vida cambia para el bien. Somos personas nuevas dispuestas a reconocer cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por último, el don de la salvación es lo más costoso que puede haber. Para mí la salvación es gratis, pero para el cielo fue lo que más pudo haber costado. De hecho, su valor es incalculable. Dice 1 de Pedro 1, 8 y 19, que no costó cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Increíble, el Dios del universo, lo más grande que existe, se hizo nada para darme el regalo más costoso jamás ideado. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Samuel, ¿por qué inicia este pensamiento Santiago con las palabras no erréis en el versículo 16? Satanás siempre ha tratado de distorsionar el carácter de Dios y hace creer a todos que tanto lo bueno como lo malo vienen de Dios. ¿Acaso no lo creyó así Job cuando dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En Job 2:10. Santiago no quiere que los seres humanos creamos que Dios es responsable por el pecado y los males que produce. Dios es el origen del bien y de la perfección. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 527. La perfecta bondad de Dios es la seguridad que tiene el hombre de que el Señor no envía ni las dificultades que se producen exteriormente, ni las tentaciones que surgen del interior. Es importante concentrarnos en la bondad de nuestro Dios. Gracias, Samuel. Una dama fue reclutada por la oficina de empleos de una grande corporación en Estados Unidos para enseñar a los empleados las reglas de etiqueta y del buen vestir. Un día la dama tomó el elevador al mismo tiempo que entraba un caballero vestido en forma muy casual, con pantalones de mezclilla y una playera de golf. Absorta con su responsabilidad, le llamó la atención. ¿No le parece que hoy viene vestido muy desprolíjicamente? A lo que el hombre contestó, bueno, es uno de los beneficios de ser el dueño de la compañía. Esta sección se titula Tardo para hablar. Samuel, ¿por qué son tan poderosas las palabras? Mira, Obed, yo me acuerdo de la rima que decíamos en inglés cuando estábamos chicos. Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. Que quiere decir, palos y piedras me quiebran los huesos, pero las palabras no me pueden lastimar. Pero esto realmente no es cierto. Las palabras son muy poderosas porque reflejan lo que hay dentro de una persona. Se puede iniciar una guerra más rápido con palabras que con acciones. Un corazón puede ser roto o enmendado con las palabras. Se puede construir o destruir una vida solo con palabras. Las palabras pueden afectar a alguien toda la vida. Las acciones, en la mayoría de los casos, solo por un momento. Dijo el sabio Salomón en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con razón dijo el poeta Publio Ciro, me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Un hombre sabio observó que Dios nos creó con 2 oídos y una boca, y que se deben usar en esa misma proporción. En cierta ocasión, un pastor fue a reclamar su equipaje que se le había extraviado en su vuelo. Se formó en fila detrás de un caballero con el mismo problema. Pero el hombre, muy enojado, insultó a la muchacha que lo atendió y dijo palabras bastante descorteses. Por fin se fue molesto, frustrado y renegando. Cuando le tocó al pastor, él sonrió a la señorita y ella también le sonrió. El resultado fue el mismo, un número de teléfono y un número de reclamo, pero dejó una impresión positiva, exenta de enojos. La señorita no tenía la culpa y estaba ahí para ayudar. Dejar que el enojo controle no da buenos resultados. Al contrario, la situación muchas veces empeora. Samuel,
¿Qué nos aconseja Santiago en cuanto a nuestras palabras? Leamos en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un proverbio chino dice, el caballo más veloz no puede alcanzar una sola palabra dicha con enojo. Santiago dice, pronto para oír, tardo para hablar. Una de las cosas que no nos permite escuchar es que no somos tardos para hablar. Al contrario, a veces decimos las cosas antes de pensar. Debemos tener cuidado con lo que decimos, como la pareja que celebraba su aniversario número 35. Ambos tenían 60 años. Una hada les felicitó y les ofreció cumplir a cada uno un deseo. La esposa deseaba conocer el mundo y con su varita mágica produjo un par de boletos para un crucero. El esposo dijo, yo quisiera una esposa 30 años más joven que yo. Nuevamente golpeó su varita mágica y ¡puf! El viejo tenía 90 años. Obed, hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿no crees? Claro que sí. En el hogar, en el trabajo o en la iglesia, los argumentos suceden cuando uno deja de escuchar y comienza a hablar sin detenerse. Es cierto, ganaríamos mucho más si habláramos menos. Gracias, Samuel. Un pastor caminaba por una calle de Long Beach, California, cuando de repente se encontró con un hombre que le detuvo y le preguntó, ¿qué tenía él de importancia que pudiera ofrecer a los demás? El pastor respondió que confiaba en el Hijo de Dios y que podía ofrecer sus promesas. El hombre se emocionó y dijo que él también conocía al Salvador y hasta citó algunos textos bíblicos sobre la vida eterna. Cuando se separaron, el hombre se despidió con un fuerte dicho: no deje de predicar la palabra de verdad. El problema con el hombre es que estaba tan borracho que el pastor no estaba seguro si hablaba con lucidez. Mal articulando las palabras, de repente exclama: ¡alabado sea Dios!, provocando miradas despectivas de los transeúntes. Su ebriedad hablaba mucho más fuerte que cualquier palabra cuerda que pudiera pronunciar. La realidad es que un mal ejemplo opaca nuestras buenas palabras. No podemos esperar que otros crean un mensaje que nuestras acciones contradicen. Esta última sección es salvo al recibir. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Samuel, ¿qué quiso decir Santiago con esto? ¿Salvo al recibir? ¿Qué? Sí, Obed, este versículo es la conclusión de lo que se ha dicho sobre la fe y la salvación hasta aquí. Santiago nos hace la apelación de que dejemos toda impureza y que nos separemos de la maldad. Desechad toda inmundicia y malicia. Luego nos insta a implantar la palabra de Dios en nosotros, pues ella puede salvar nuestra vida. Esto lo ilustra la historia que viene en la guía para maestros acerca de Barry Black, capellán del Senado de los Estados Unidos. Su mamá les daba a él y a su hermano 5 centavos por cada versículo de la Biblia que memorizaban. Buscaban los más cortos, obviamente, y juntaban su dinero para comprar dulces. Un día, a la edad de 13 años, Barry memorizó Proverbios 1:10, que dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Ese mismo día, 2 jóvenes del barrio le pidieron ayuda para vengarse de alguien. Barry cuenta: el versículo estaba muy fresco en mi mente, y con el poder de este texto, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, seducir es la palabra en inglés, no consientas. Así que rehusé acompañarlos. No solo se vengaron de alguien, sino que lo asesinaron. Su triste historia salió en las noticias esa noche en televisión. Uno de los dos dijo: yo no lo hice, lo hizo aquel. Pero el castigo fue cadena perpetua para ambos. Si yo los hubiera acompañado, aunque hubiera estado ahí parado, nada más repitiendo versículos bíblicos de memoria, habría recibido la misma sentencia. ¿Te das cuenta, Obed? Por el poder que ejerció ese texto en el muchacho, el Dr. Barry Black llegó a ser el capellán número 62 del Senado de los Estados Unidos, en lugar de pasar su vida tras las rejas. Esto es lo que está diciendo el versículo de Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No podemos hacer nada por nosotros mismos,
Pero si dejamos que la palabra de Dios more en nosotros, otros verán a Jesús en todo lo que hagamos. Pasemos tiempo con la palabra de Dios cada día para que nuestras acciones y nuestra actitud reflejen a Jesús. Cuando la palabra de Dios mora en ti, el amor de Cristo brilla a través de ti. Samuel, ¿por qué es más fácil para muchos pasar una hora viendo televisión o navegar la red que pasar una hora leyendo la Biblia? ¿Cómo podemos aumentar nuestro amor por la palabra de Dios? Sí, Obed. Aún el apóstol Pablo tenía problemas al principio. Dijo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice que encontró una ley, que el mal está en mí. Pero Pablo nunca dejó de luchar y Dios le dio la victoria. Elena White nos dice cómo aumentar nuestro amor por Dios y su palabra en Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, página 41. Si habéis aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Por todos los medios a vuestro alcance, tratar de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán y vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo. Gracias, Samuel. Hermanos, cada vez que expriman una naranja, les saldrá jugo de naranja. Nunca jugo de uva. No importa cuánta fe o cuán sinceramente oren pidiendo jugo de uva, siempre dará jugo de naranja una naranja. ¿Por qué? Porque es lo que tiene adentro. Así nosotros, cada vez que las pruebas nos expriman, saldrá lo que tenemos dentro. Ojalá, por lo que hay adentro de nosotros, sea el fruto del Espíritu. Samuel, haznos un resumen de esta lección, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Tengo 5 puntos para resumir. Primero, la batalla contra el pecado comienza en la mente. Aunque Satanás nos presenta tentaciones, no nos puede obligar a pecar. La decisión es siempre nuestra. Segundo, por muy fuerte que sea la tentación, no tenemos que caer, porque Dios promete que en cada tentación Él nos dará la salida. Esto quiere decir que podemos vencer toda tentación. Tercero, Satanás siempre ha tratado de distorsionar el carácter de Dios y trata de hacer creer a todos que tanto lo bueno como lo malo viene de Dios. Pero Santiago nos dice que el Señor no envía ni las dificultades ni las tentaciones. Cuarto, las palabras son muy poderosas porque reflejan lo que hay dentro de una persona. Las palabras pueden afectar a alguien para bien o para mal durante toda la vida. Quinto, no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero si dejamos que nuestro Salvador more en nosotros, otros verán a Jesús en todo lo que hagamos. Pasemos tiempo con la palabra de Dios cada día para que podamos reflejar el carácter de Jesús. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.